Bienvenidos a la exposición y comentarios de la sola Escritura, la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia, como única norma para la fe y la vida cristiana. Exposición de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Comentario. El origen y comienzo del mal. Antes de empezar con el comentario de este primer versículo de Génesis 3, y para su mejor comprensión, es importante mencionar el hecho y acontecimiento histórico que lo antecede, el cual tiene un lugar de tiempo intermedio entre el momento en que vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera, y el tiempo cuando Dios ordena al hombre no comer del fruto del mal. Este hecho histórico, que expone el origen y comienzo del pecado, y por tanto, del mal, no aparece en este libro de Génesis, sino en libros posteriores, como en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, donde se expone la caída de Lucifer del cielo, por causa de su pecado, de querer ser como Dios. También, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 15, se expone que Lucifer hizo mal uso de la virtud de ser perfecto, en sabiduría y hermosura, y que en el huerto de Edén, lucía, en sus atavíos, toda clase de joyas preciosas. Asimismo, como querubín, podía pasear y estar en el monte santo de Dios, y en todo era hallado perfecto, desde su creación, hasta que cambió su virtud, para ser soberbio y orgulloso, presumido y altivo, lo cual lo llevó a la maldad. Por su parte, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12 versículo 4, nos expone que Lucifer arrastró, en su caída en el pecado y en la maldad, a uno de cada 3 ángeles del cielo. Por lo antes dicho, ahora Lucifer es conocido como Satanás, que significa adversario o enemigo, primeramente de Dios y después de la humanidad, y también de la naturaleza. Otro nombre con el que se le conoce en la Santa Biblia es el de diablo, que significa calumniador o falso acusador. Por su parte, a los ángeles que cayeron con él, la Santa Biblia los llama demonios. De modo que Satanás, como enemigo de Dios, se ha dado a la tarea de echar a perder y de destruir toda la buena creación de Dios. Y es así que el capítulo 3, versículo 1 de Génesis nos empieza a exponer un cambio drástico en la historia, debido a la entrada del pecado y del mal en el escenario del huerto del Edén, de tal manera que la tesis que sustenta la comunión perfecta del hombre con Dios y de todo bien, en amor, gozo y felicidad, ahora sufrirá la amenaza de la antítesis del adversario, que trae consigo toda clase de males para la humanidad y la naturaleza. Con esta introducción, referente al origen del pecado y el mal, se da inicio al comentario de la primera frase de este versículo 1 de Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta. Literalmente se nos está hablando de la serpiente como un animal, más adelante lo veremos mejor. Entonces, no se trata tan solo de un ser espiritual, ni tampoco la serpiente es un personaje simbólico, porque la siguiente frase nos aclara y afirma quién era esta serpiente, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es aquí donde, sin duda ni confusión, podemos ver que la serpiente de la que se trata es un animal hecho, entre los demás, por Dios. Se nos dice que era astuta, más que los otros animales, dentro de un contexto de perfección, y de que todo era bueno en gran manera. En el huerto de Edén, este adjetivo de astuta, que en idioma hebreo es la palabra arum, tenía solamente un sentido o significado bueno, y significa prudencia. Así que la serpiente era más prudente que cualquier otro animal creado. Su significado de prudencia es expuesto en textos como Proverbios 22:3 o 27:12, pero es un hecho de que la serpiente, voluntaria e intencionadamente, cambió y usó esta virtud de astucia o de prudencia en un sentido malo para engañar a la mujer. En esto, precisamente, consiste el pecado de la serpiente, ya que el significado de prudencia cambió su sentido por un adjetivo que significa agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. Esto mismo se nos expone en 2 de Corintios 11:3, donde podemos leer que la serpiente engañó, con su astucia, a Eva. Ahora bien, en la frase, la cual dijo a la mujer, podemos dar por hecho que Satanás entra en escena, de manera espiritual, y usa a la serpiente para hablar a la mujer. No podía mostrarse tal cual, como el enemigo de Dios,
porque ya se conocía su pecado, y no tendría éxito en su propósito malvado. Por su parte, la serpiente, hasta entonces, era un animal del cual no había queja ni sospecha, ni desconfianza. De esta manera indirecta, Satanás podría engañar primero a la mujer, y después a su esposo, al cual, seguramente, Satanás sabía que no podría engañar. Por lo mismo, y, muy probablemente, en ese momento, se encontraba apartado de la mujer, lo cual fue aprovechado para engañarla. Es importante observar y mencionar que al hablar Satanás, a través de la serpiente, se mostraría la primera posesión demoníaca en animales. Otro ejemplo está en Marcos 5 versículos 12 y 13. Por otra parte, la serpiente es muy probable que tuviera algún trato con Satanás, ya que accedió, voluntaria e intencionadamente, para ser usada como medium. Porque si no fuera así, entonces sería inocente y jamás habría sido castigada por su pecado, juntamente con Satanás, como se podrá ver después. En consecuencia, Satanás, por presentarse disfrazado ante la mujer, es llamado serpiente, en Apocalipsis, capítulos 12, 9 y 22. Es de suma importancia mencionar que, una vez engañada la mujer, enseguida, Adán caería en la trampa, a través de ella, y con él, la ruina de la buena creación de Dios vendría en consecuencia, lo cual ha sido el empeño de Satanás hasta hoy día. Por su parte, la frase, ¿con qué Dios os ha dicho?, es una clase de pregunta que implica una crítica, un juicio malintencionado y una opinión contraria a la razón y justicia del mandamiento divino, lo cual no podía ser mal visto en un animal, como la serpiente, que hasta entonces era considerado bueno en gran manera. Finalmente, la frase, no comáis de todo árbol del huerto, manifiesta la mentira y la inducción a la tentación, características de Satanás hasta el día de hoy, pero, que en la serpiente no manifiesta ninguna sospecha de maldad o pecado de por medio. Así, se abre la puerta para un diálogo sin problema entre la serpiente y la mujer, y con ello, el origen y la entrada del pecado en la humanidad, y en la naturaleza, y de toda clase de males, por causa de Satanás. Ahora puedes descargar la Santa Biblia en Play Store, y leerla gratis. A través de su lectura y de la oración, tu fe será fortalecida. Si te ha gustado el contenido de este canal, por favor apóyanos con un like, suscríbete para que puedas recibir notificaciones de nuevos contenidos, y compártelo con tus contactos. Que la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.